disparos y desesperación. Lo que acabas de ver es un grupo de autodefensas que a bordo de un camión blindado de forma artesanal realizó una emboscada contra los feroces sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. La guerra entre campesinos y narcotraficantes es una que ya lleva más de una década en marcha y que ha modificado por completo el mapa de la criminalidad mexicana. Por lo general, las autodefensas son formadas por voluntarios civiles, pero hay un miembro que destaca por sobre el resto: el infame Capache, un asesino que pasó de servir a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, a unirse a los grupos de resistencia para cazar y aniquilar a sus antiguos compañeros delictivos. Comencemos con esta increíble historia repleta de violencia, traiciones y tanta sangre que tendrás que limpiar el teclado de tu computadora. El Capache es un sujeto misterioso que no quiere revelar su nombre de pila. Se sabe que tiene menos de 30 años y que desde pequeño lo conocen por ese apodo que lo hizo famoso. Sin embargo, si analizamos sus andanzas delictivas, ha vivido varias vidas en su corto paso por esta tierra. Su historia es similar a la de miles de muchachos que por carencias o por malas compañías terminaron uniéndose como soldados al imperio de la droga. Hijo de una madre soltera y con 10 hermanos que alimentar, el Capache abandonó la escuela a los 13 años porque debía trabajar para llevar el pan a su casa. Primero consiguió un empleo en un restaurante en Ocotito, una pequeña comunidad ubicada en Guerrero, pero su carrera gastronómica no duró demasiado. Allí un amigo le comentó sobre un negocio en constante crecimiento en el cual los empleados ganaban miles de dólares, y no solo eso. Además, se transformaban en hombres respetados, con todos los lujos y mujeres imaginables. Su compañero no lo estaba invitando precisamente a un trabajo normal. Lo estaba invitando a transformarse en sicario. En una entrevista, el Capache recordó así aquella etapa: no teníamos nada, ni siquiera para comer. Estaba cansado de ver a mi mamá pasar hambre y sabía que podía ganar 10 veces más si trabajaba para ellos. Tan pronto como escuché la oferta, supe que lo haría. Menos de una semana después, ya estaba en el autobús rumbo a Jalisco. Si tenemos en cuenta hacia qué ciudad fue trasladado el muchacho, no hace falta demasiado conocimiento del panorama narco para adivinar a qué organización se unió. El cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, es un imperio que domina con puño de acero numerosos estados. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, es un capo temible y audaz que ha logrado eludir a la justicia por más de una década, transformándose en símbolo de lo peor de México. Ese iba a ser el nuevo jefe del Capache. En el pueblo de Huachinango, a más de 105 kilómetros al oeste de Guadalajara, la capital estatal, es que se dirigió el convoy de jóvenes reclutas. Allí fue trasladado Capache con menos de 10 prendas de vestir y rodeado de desconocidos que tenían historias similares. Todos pobres, todos desesperados por sobrevivir. Durmió junto a otros muchachos en tiendas de campaña esparcidas en una zona remota del lugar. Era un campamento de entrenamiento donde serían entrenados para la guerra. Ahí los jóvenes y niños fueron instruidos por miembros retirados de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que habían ingresado al CJNG como jefes de plaza y comandantes regionales. El Mencho tiene un gran aprecio por la capacidad táctica de los grupos de élite, por lo que suele sobornar a viejos operadores para que se transformen en profesores de sus escuelas infernales. Escuchemos el testimonio de otro hombre que atravesó la misma experiencia que el Capache. ¿Quién los entrena? ¿Los que los entrenan a ustedes? ¿Desertores? ¿Traidores? El alto mando, el jefe del cartel, se había comprado a marinos
de un grupo élite. A su orden, pues, ahí hay marinos, ahí hay navis de los Estados Unidos, hay fuerzas deltas, hay todo ahí, pues. El Capache aprendió entonces que no había vuelta atrás. Ya era muy tarde para arrepentirse y regresar a casa. En una nota con el portal Daily Beast detalló: uno extraña a la familia y piensa en escaparse, pero si intentas escapar te persiguen y te matan. Vi a otro intentarlo y fueron cazados. A los desertores, el grupo dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes los rociaba con gasolina y los quemaba vivos. A otros les colocaban explosivos con cinta adhesiva en sus extremidades para dejarlos lisiados de por vida. Un recordatorio de que con las 4 letras no se juega. En ese terrible campamento, Capache recibió preparación general de infantería, incluidas tácticas de unidades pequeñas, prácticas de tiro con rifle de asalto y ametralladoras y lanzamiento de granadas, así como la construcción de armas con los ojos vendados. Esto sería empleado para causar estragos en la sociedad mexicana, convirtiéndose en un temible sicario antes de cumplir la mayoría de edad. Los reclutas tenían que pasar por duros ejercicios para aprender a insensibilizarse, tanto del dolor propio como el de otros. Uno de los peores ejercicios era el de soportar durante 10 minutos sin moverse y desnudos los ataques de avispas. El sicario arrepentido recuerda: si te movías o gritabas, iban y te golpeaban. Era mejor aguantar el dolor. El entrenamiento duró unos 3 meses. A la hora del examen final, la prueba consistía en cortar en pedazos a una persona. Primero debían torturar a alguien sin que muriera desangrado con el objetivo de obtener información. Después tenían que ejecutarlo siguiendo órdenes muy específicas para ello. No era simplemente quitar una vida, sino un ritual oscuro y sádico. Por último, era hora de cortarlo de manera específica para poder deshacerse de los restos. Incluso narrar esos hechos resulta repugnante, pero los postulantes debían concretar la masacre si no querían terminar como la persona mutilada frente a ellos. Capache precisó: sabías que si no participabas te mataban. Era la manera de probar que eras leal al cártel. Por lo general, las víctimas eran criminales menores de grupos antagónicos, pero en muchos casos los comandantes subían la apuesta y ponían sobre la oscura mesa de operaciones a personas inocentes, a simples vecinos o comerciantes. Si un soldado narco es capaz de mutilar a alguien que no tiene nada que ver con el negocio, eso quiere decir que es una fiera obediente y leal que seguirá las órdenes del Mencho al pie de la letra. Esto es fundamental para enfrentar a enemigos poderosos como el Cártel de Sinaloa o incluso a la resistencia vecinal que conoceremos más adelante. De a uno, métase uno a tirar, nomás uno a tirar. Una vez integrado formalmente a la organización de las 4 letras, Capache inició como halcón en las calles de Ameca, en Jalisco. Esa es la posición más baja dentro de la jerarquía narco. Se trata de los muchachos que vigilan las actividades del enemigo y de la policía. Pasan largas jornadas a la intemperie, totalmente expuestos y susceptibles a ser ejecutados por rivales. Ese suele ser el primer trabajo de los postulantes a sicarios. Es una suerte de prueba de fuego. Si logra ser un buen halcón, se gana el derecho a ascender en la organización, y así fue el caso de Capache. Al poco tiempo comenzó a armar paquetes de droga para su envío. Se encargaba del pesaje y la preparación de las encomiendas. Pero el joven tenía un talento natural que lo llevó a ser un sicario, y sus superiores lo notaron de inmediato. Al cabo de un año pusieron un rifle de asalto en sus manos y le ordenaron que se presente ante uno de los tantos jefes de plaza para recibir nuevas órdenes. Era el comienzo del siguiente capítulo en su historia. Como asesino del cártel, Capache estuvo involucrado, de acuerdo con su propia cuenta, en 8 enfrentamientos contra bandas rivales o autoridades.
Esto quiere decir balaceras donde se derramó sangre de inocentes, incluyendo mujeres y niños. El siguiente video fue capturado por oficiales de policía que se enfrentaron al grupo de élite que integraba el joven pistolero. El joven no se anima a estimar cuántos de esos fallecimientos fueron de su autoría, pero sí admite que hay mucha sangre en sus manos. Su capacidad en el campo de batalla le valió otro ascenso en las filas del CJNG. Capache se convirtió en un integrante de un cuerpo de élite integrado por 35 guardaespaldas dedicados a uno de los hombres más fuertes del cártel, Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, uno de los comandantes regionales de Oseguera Cervantes en el oeste del país. De acuerdo con la DEA, la Administración para el Control de Drogas estadounidense, la esposa de Mendoza Gaitán es una de las administradoras del lavado de dinero de la organización. Como parte de sus responsabilidades, el Capache fue enviado a su tierra natal en Guerrero para ayudar en el reclutamiento de nuevos miembros, pero sobre todo para allanar el camino del CJNG para dominar esa región. El objetivo a nivel nacional era que el grupo controlase un total de 20 estados, lo que les permitiría dominar todas las etapas, desde la producción a la venta. Ese viaje a su lugar de nacimiento marcaría un cambio crucial en la vida del sicario. Después de varios meses de actividad en Chilpancingo, la capital del estado, Capache fue capturado por un grupo de autodefensa llamado Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero. De acuerdo con sus líderes, está compuesto por más de 11.000 milicianos que operan en 39 municipios. Antes de continuar con esta sorprendente historia, es necesario conocer cuál es el rol que ocupan las autodefensas. Entre 2013 y 2014, debido a la creciente brutalidad de frentes como el Cártel de los Templarios y la Familia Michoacana, muchos campesinos optaron por tomar el asunto en sus propias manos. Es que desde su perspectiva, la policía era incapaz de hacerle frente a semejante amenaza. Por otra parte, desconfiaban seriamente de los gobernadores, quienes en muchos casos estaban en la lista de socios de los capos narco. De esa manera nacieron células rebeldes y autofinanciadas, armadas primero con viejos rifles de cacería, que con el tiempo se convirtieron en ametralladoras y escopetas. Las imágenes son cada vez más frecuentes. Civiles fuertemente armados cuidan la seguridad en el estado de Guerrero. Esta es la policía comunitaria o autodefensas en el poblado de Chaltianguis, apenas a unas 30 millas del puerto turístico de Acapulco. La opinión pública sobre estos grupos es variada. Hay quienes los ven como paladines de la justicia social, mientras que otros como milicianos salvajes que cometen crímenes similares a los de los sicarios que pretenden cazar. Lo cierto es que el Capache cayó en manos de una de estas organizaciones, y en lugar de ser ejecutado por sus fechorías y su historial junto al CJNG, se le brindó una segunda oportunidad. El entonces sicario recibió lo que los campesinos denominan clases de reeducación durante medio año, de acuerdo con el relato de Capache. Se trata de largos periodos de reclusión en los cuales se busca horrorizar al operador narco mostrándole lo peor de las actividades de su cártel. Desde violaciones y decapitaciones hasta tráfico de personas. Esta salvaje técnica tal vez te recuerde a las penurias que atraviesa Alex en La Naranja Mecánica. Podríamos decir que las autodefensas tienen su propio método Ludovico. Luego de una temporada se evalúa si el sujeto reeducado realmente ha modificado su visión sobre esas actividades o si sigue siendo una persona funcional al crimen organizado. Entonces el Capache fue invitado a unirse a la fuerza dedicada a contraatacar al cártel al que pertenecía. Y aceptó. Él no ha precisado si su cambio de bando fue por remordimiento, por las clases de reeducación o por simple conveniencia. Lo cierto es que ahora se dedica a cazar a sus antiguos compañeros sicarios.
Para colaborar con el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, Capache usó todos sus conocimientos sobre armas y táctica para enseñar a sus nuevos colegas las operaciones sicariales. Él instruyó a los campesinos en los distintos métodos de emboscada, lo que les brindó una enorme ventaja para repeler a las tropas narco en distintas regiones. Una de las primeras tareas del Capache fue enfrentar al llamado Cártel del Sur, una banda aliada al CJNG. Aquellos combates fueron una suerte de bautismo de fuego, una prueba cabal de que el antiguo sicario había cambiado por completo de bando y ahora defendía a los campesinos locales. Como era de esperarse, su experiencia en la guerra urbana lo hizo destacarse como un brutal soldado de las autodefensas en campañas ofensivas, como la que veremos a continuación. Fuerte balacera en Tepalcatepec, si pudieran echar la mano con policía, la Sedena, alguien que puede echar la mano. Se dice que su impacto en las balaceras fue tal que al poco tiempo fue ascendido. De vuelta en Chilpancingo, se incorporó como parte de un grupo de élite dedicado al programa de limpieza clandestino, encargado de identificar, encontrar y asesinar a sicarios de su ex cártel. Así fue como ese muchacho humilde que viajó hasta Jalisco en búsqueda de oportunidades para salir de la pobreza, se transformó en la pesadilla de los hombres del Mencho. Sin ningún tipo de remordimiento, se encargó de aniquilar uno a sus antiguos compañeros para retribuir a la sociedad todo el daño que había hecho. Las operaciones de las autodefensas campesinas son de una gran complejidad e involucran a varios operadores e informantes. Actualmente, Capache vive en una casa de seguridad en alguna zona de la capital. Allí recibe a través de su celular la orden para realizar un golpe específico con algunos datos puntuales. Poco después, un hombre llega a su ubicación con un arma ilegal difícil de rastrear. Entonces parte ya armado con un grupo de 2 personas más que incluyen a un conductor y a un explorador que conoce a la perfección el territorio. El método preferido del Capache es atacar a su blanco por la espalda desde una motocicleta o un automóvil, asegurándose de eliminar al rival sin exponerse a sí mismo ni a sus compañeros. En caso de que el hombre al que intentan matar esté rodeado por sus guardaespaldas, utilizan a un grupo de mujeres que consigue que se distraigan y bajen la guardia. En cuanto ellas logran su cometido, escapan del lugar y permiten el ingreso de la célula de las autodefensas. Entonces es momento de jalar del gatillo y acribillar a los delincuentes. De acuerdo con Capache, en un solo trabajo ha llegado a matar a 5 personas. Como te adelantamos, este asesino de asesinos no da detalles precisos sobre su trabajo previo con el CJNG, pero sí gusta de dar explicaciones y cifras sobre su actual posición como soldado de la autodefensa. Sobre su historial, el ex delincuente declaró: "No quiero inflar un número que podría ser menor. Los combates son tan confusos, no es como los pasan en la televisión". Cuestionado sobre qué siente cuando mata a alguien, su respuesta fue simple: "No siento nada más que adrenalina". Esto último es un resabio de aquellos duros y salvajes entrenamientos recibidos en Jalisco. Una persona simplemente no olvida lo aprendido en las escuelas de muerte del cártel Jalisco Nueva Generación. Aún así, esa aparente frialdad se contrasta con una genuina preocupación por sus compañeros. El joven asegura que es deprimente cuando sus amigos son heridos o asesinados, pero es justamente ese dolor el que lo impulsa a seguir con su tarea de limpieza y revancha. Dejando atrás su brutal carrera criminal, se mudó a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero en el sur del país, un punto neurálgico para el trasiego de sustancias ilegales. La proximidad con Guatemala y Colombia, como también la organización territorial de esa región, convierten a ese lugar en una zona disputada constantemente por las organizaciones más poderosas.
Allí se genera cerca de la mitad de la heroína que entra a los Estados Unidos y se ha vuelto uno de los productores principales de fentanilo. Es por eso que las autodefensas han tomado como prioridad recuperar el control de muchos de esos territorios. Es una cuestión estratégica que permitiría cercenar las operaciones del crimen organizado. Escuchemos las palabras de un hombre que defendió a la policía campesina frente a elementos del ejército. Es lo que queremos nosotros, que haya seguridad. Ellos vienen a apoyar al pueblo porque la verdad ya estamos hasta la médula de los huesos de tantos crímenes. Si te encontraras con el Capache por la calle, probablemente no te darías cuenta de que estás frente a un experto en la guerra urbana y la eliminación de personas. Aunque no tenemos registros fotográficos, se sabe que el joven suele vestir con pantalones de mezclilla y botas de combate. Usa una camiseta ajustada de manga larga y camuflada. En el cuerpo tiene un tatuaje de una calavera en la parte anterior de su mano derecha y un anillo con la imagen de un lobo aullando. A sabiendas que su pasado lo perseguirá por el resto de su vida, el joven busca pasar desapercibido como un civil más que se unió a la resistencia. En entrevistas con un periódico inglés, detalló que pese a sus grandes pecados, está en paz con su vida. Me siento bien con el trabajo que hago. No es fácil y tienes que cuidarte la espalda todo el tiempo, pero estoy orgulloso de esto. Estoy defendiendo a la gente que no puede defenderse. Estoy luchando y la policía no hace nada contra los cárteles, así que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Esas palabras son contundentes y se relacionan de forma directa con el motivo de existencia de las autodefensas. Ante el vacío de las instituciones, surgieron milicias integradas por campesinos y sicarios arrepentidos. Hoy en día son esas fuerzas paramilitares las que evitan que el narcotráfico domine todos los estados de México, y el método más efectivo son las balaceras y emboscadas. ¿Me escuchan? Miren, amor, ahí va la acera. Ahí va la acera. Ahí va la acera. Grupos de autodefensas como el FUPSEG han recibido también críticas por las tácticas que emplea, ya que la línea que los diferencia con los cárteles a los que dice combatir se difumina cada vez más. De hecho, la incorporación de antiguos sicarios ha sido uno de los argumentos principales para alimentar la sospecha de que estos grupos son en realidad células paralelas de otros cárteles. Según esta teoría, las autodefensas serían sustentadas por capos narco que buscan limpiar una región sin el costo de enviar a sus propios sicarios y unidades. Es por eso que emplean a campesinos que se encargan de cazar a la competencia. Una vez que la zona está liberada, el benefactor delictivo de esos campesinos llega para plantar bandera y adueñarse de las plazas. Ante esas sospechas, los grupos comunitarios se defienden con un argumento muy simple: la cantidad de sicarios muertos de diversos grupos y pandillas. La única manera de comprobar que un frente campesino no está complotado con un cártel es arremetiendo contra todos los capos, sin excepciones. Otro problema considerable es que para doblegar el brazo de grupos delincuenciales infames como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, las autodefensas han tenido que recurrir a tácticas brutales. Desde fusilamientos a torturas, el repertorio de actividades se ha ampliado hasta equiparar el de sus enemigos. Esta paridad de fuerzas le ha valido muchas críticas a las autodefensas. Hay quienes afirman que solo son guerrillas salvajes que tratan de apagar un incendio arrojando gasolina sobre las llamas. Más allá de esto, muchos vecinos de zonas afectadas reivindican a estos frentes y a sujetos arrepentidos como el Capache. Este video va dirigido a todos aquellos que han sido traicionados, humillados y sometidos por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Yo fui miembro del mismo, pero ¿dónde quedó la lealtad, el honor y la justicia? Por eso los invito a unirse a mí, es el único camino, la vieja escuela.
Traicionar y enfrentar al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, suena como una invitación al suicidio. ¿Quién podría atreverse a plantear una guerra contra los sicarios más sanguinarios de todo México? Por más increíble que parezca, existe una célula sicarial nacida en las entrañas del CJNG que terminó rebelándose y combatiendo contra sus antiguos jefes. Nos referimos al Cártel Nueva Plaza, un frente en pleno crecimiento que a fuerza de masacres quiere disputar el dominio del estado de Jalisco a las famosas 4 letras. Secuestros, cadáveres lanzados a la vía pública y ejecuciones grabadas en video son solo algunos de los condimentos de esta historia no apta para corazones débiles. En este nuevo video de Militarmente queremos contarte cómo inició esta contienda que ha cobrado la vida de miles de civiles, convirtiendo a varias comunidades en cementerios sin lápidas. Comencemos. Durante años, el Frente Nueva Plaza formó parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trataba de un comando especial destinado a guerrear en las zonas más conflictivas del estado de Jalisco, defendiendo los territorios del Mencho Oseguera Cervantes. Al frente de este grupo se encontraba Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, quien en marzo de 2017 ordenó el asesinato de un importante operador financiero conocido como El Colombiano en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico. Ese derramamiento de sangre fue un error que cambió para siempre el panorama criminal dentro de la región. La muerte del financista enfureció a los cabecillas del CJNG. Se dice que el Mencho en persona encomendó a un grupo de sicarios que mataran a El Cholo. Sin embargo, el Frente Nueva Plaza se encolumnó detrás de su líder, encumbrándose como una organización independiente en pie de guerra con Jalisco. En 2017, todo México conoció el surgimiento de un nuevo grupo narco mediante un video, en el cual un hombre de rostro cubierto explicaba sus objetivos y la postura que tenían frente al temido Nemesio Oseguera Cervantes. El material fue registrado siguiendo la firma característica de estas organizaciones. Hombres encapuchados portando fusiles de asalto que hablan directo a cámara prometiendo muerte y destrucción si sus pedidos no son concretados. Escuchemos un extracto de la carta de presentación del Cártel Nueva Plaza. Mencho, Sinaloa te queda grande, pero para que veas que estoy para jalar, te dejo el 30%, porque con el 20% no se vive. Y retiro la gente para que le des a tu gobierno la paz que tanto les prometiste. Vean que no miento, la traición es lo de ustedes. No pido que se me unan, solo que no intervengan por una causa que no existe. Lo de Mencho es ambición, y eso se va a acabar. La actitud desafiante de esta nueva facción sorprendió a todos. Pocas personas se atrevieron a enfrentar al Mencho, menos aún en su propio territorio. Las siglas NP en el pecho de los chalecos antibala parecía una provocación sutil, marcando que los sicarios estaban listos para la guerra. Al mismo tiempo, en sus manos portaban armas de grueso calibre, algo fundamental para siquiera plantarse como oponentes dentro del brutal ecosistema mexicano. El surgimiento de un nuevo competidor desató una oleada de violencia sin antecedentes en varias regiones de Jalisco y Sinaloa. El nuevo grupo estuvo involucrado en el asesinato de civiles y delincuentes que terminaban enterrados en fosas clandestinas, como las halladas en los municipios de Tlajomulco y Zapopan. Detrás de todo ese caos estaba la misteriosa figura de El Cholo, uno de los referentes menos conocidos de todo el ecosistema narco. Su irrupción en las grandes ligas fue recibida con sorpresa, ya que los especialistas no lo tenían en su radar. El capo, quien también utilizaba los nombres falsos de Luis Emanuel Rodríguez y Miguel Ángel Sánchez, había sido arrestado en 2015 por posesión de cocaína y tenía una orden de captura por un asesinato cometido en 2007. No estaba claro cómo ni cuándo salió de prisión, pero a diferencia de otros narcos mexicanos y siguiendo la estrategia de El Mencho,
El Cholo mantuvo un perfil bajo, fuera del ojo público. De hecho, se conocen muy pocas fotos de él, algo que lo asemeja bastante a la figura de su antiguo socio, Nemesio Oseguera Cervantes. Pero ni todo el anonimato del mundo pudieron salvarlo de las garras del enemigo. Luego de meses de combate, el Cholo fue atrapado por fuerzas leales al Mencho. Su destino fue doloroso y repleto de torturas. Se lo interrogó frente a una cámara, buscando responsabilizarlo a él y sus hombres de la gran cantidad de asesinatos que acontecieron en Jalisco en aquella época. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en esta situación por ser contra del CJNG. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. En el archivo audiovisual, el Cholo reveló sus contactos con funcionarios públicos y otras fuerzas de seguridad que le brindaron su apoyo. Una vez que el líder aceptó su rol en las muertes, fue ejecutado. Su cuerpo fue abandonado en una plaza pública en el municipio de Tlaquepaque. Estaba embalado en una bolsa oscura y tenía un narcomensaje incrustado con un cuchillo en su torso. Se trataba de una obra de arte macabra firmada por las 4 letras CJNG. Esta salvaje aparición en la vía pública fue vista por los medios de comunicación como una prueba irrefutable de la ingobernabilidad de la zona. Luego la autopsia reveló algunos detalles tenebrosos. Según los médicos, a El Cholo le rompieron ambas piernas a la altura de la tibia y la rótula. Tenía marcas de pinzas eléctricas en su pecho y espalda. Lo más impactante es que había señales de que sus ojos habían sido extraídos cuando se encontraba vivo. El trabajo fue terminado con 3 balazos en la cabeza. Ese golpe buscaba desbaratar por completo al nuevo cártel, pero el asesinato de El Cholo no logró su cometido. Luego de él se sucedieron líderes como Eric Valencia Salazar, alias el 85, un viejo conocido del Mencho. Para continuar con este relato es necesario ahondar en la historia de este capo criminal. Desde el año 2003 y durante una década, Eric Valencia Salazar fue un prolífico narcotraficante que participó en el trasiego de enormes cantidades de droga hacia Estados Unidos. Fue en aquella época que se ganó el apodo de El 85 y cimentó su reputación como referente del crimen organizado al fundar junto a otros sicarios como el propio Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación. Con el poderoso CJNG, Salazar logró extender sus negocios a regiones importantes como Jalisco, Baja California, Colima y Michoacán. Todos puntos calientes donde el dinero, la sangre y los narcóticos corren como el caudal de un río salvaje. En simultáneo, el 85 estaba involucrado en otras actividades criminales como secuestros, asesinatos y actos ilegales en los que participaban policías y militares corruptos. Incorporando a las fuerzas de seguridad en su lista de asociados, logró escapar de la justicia durante años. Después de todo, ¿cómo podría ser capturado por los mismos hombres que le asistían con sus negocios sucios? Es por ese presunto blindaje que las agencias estadounidenses se vieron obligadas a ofrecer una recompensa de hasta $5 millones a cambio de información que llevara a su detención. Era un objetivo de alta prioridad y un referente absoluto para el AMPA mexicano. La Sedena presentó esta mañana el presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Eric Valencia Salazar, el 85, quien tenía bajo su control el puerto de Manzanillo, Colima, donde coordinaba la recepción de cocaína y efedrina procedentes de Colombia y China, además de que lideraba el grupo denominado Los Matacetas, mismo que ha perpetrado asesinatos en Michoacán, en Morelos, Guerrero y Veracruz. Su ilustre carrera sufrió un golpe en marzo de 2012, cuando fue detenido en Zapopan, Jalisco. Al momento de su aprehensión, se le aseguraron más de 30 armas largas, cartuchos de diversos calibres, cargadores y granadas de fragmentación, según se lee en los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero lo más importante de su captura es que la clave habría sido proporcionada por su antiguo socio, el Mencho,
quien lo habría traicionado y entregado a las autoridades para hacerse con el control del CJNG. Las fechas coinciden. Tras aquel arresto, Oseguera Cervantes se erigió como principal líder de las Cuatro Letras. Además, en el parte oficial del ejército se asienta que el 9 de marzo de 2012 se recibió una denuncia anónima que alertó a los elementos castrenses sobre la llegada de vehículos con sujetos armados a un inmueble en Zapopan, donde se encontraba el 85. Todo el proceso fue como mínimo sospechoso. Desde entonces, Valencia Salazar jamás volvió a confiar en el Mencho. Luego de permanecer 5 años tras las rejas por delitos de delincuencia organizada, el 85 fue liberado por un juez federal debido a la falta de pruebas y violaciones ocurridas durante su arresto. Sí, suena increíble, pero el Estado mexicano no pudo retener a uno de los terroristas más peligrosos de su suelo. Fue así como en el año 2017 abandonó el penal de máxima seguridad de El Altiplano, justo a tiempo para sumarse a la célula rebelde Nueva Plaza. Un hombre con sus credenciales y su experiencia era lo que necesitaba ese nuevo frente. Más adelante retomaremos su historia, pero por el momento volvamos a la guerra entre el CJNG y NP. Fueron 4 letras. Grupo Elite, señores. Pura gente del señor Mencho. Fueron 4 letras. Gente del señor Mencho. Ya llegamos, hijos de madre. Como podrás ver, las amenazas de un lado y el otro son constantes. El objetivo es amedrentar mediante la ostentación de capacidades ofensivas. Los hombres del Mencho suelen pasearse por las ciudades abriendo fuego a los destacamentos policiales y otros puntos neurálgicos. De esa manera demuestran quién está realmente al mando en el territorio. La respuesta de sus competidores por lo general es menos agresiva, ya que no cuentan con el mismo volumen de personal y armamento. Aún así, el asesinato de operadores del CJNG fue moneda corriente durante los momentos más sangrientos de la guerra entre estos frentes. Una cualidad de Nueva Plaza es que se conoce bastante poco sobre su organización interna y los integrantes de la Mesa Chica. A lo largo de los años se han pronunciado nombres como el de Emiliano Santiago Sánchez, alias el M. Menor Mogli, ahijado del mismísimo Nemesio Oseguera Cervantes, quien se habría unido al cártel buscando forjarse un lugar propio. Más allá de los miembros de la organización, lo cierto es que ha sido una dolorosa piedra en el zapato para el CJNG, ya que este nuevo grupo se afianzó en zonas que históricamente pertenecían a las Cuatro Letras. Se presume que estas tácticas fueron adoptadas bajo sugerencia del antes mencionado Valencia Salazar para evitar los problemas usuales que sufren los cárteles nuevos. Por lo general, los capos se embriagan de dinero y poder y comienzan a actuar de forma desmesurada. De este modo, las autoridades no tienen problema para identificar sus movimientos y capturarlos. Actualmente, el cártel Nueva Plaza tiene su sede de operaciones en la ciudad de Guadalajara y desde allí expande sus tentáculos hacia diversos puntos de Jalisco. Por supuesto, en cada poblado se encuentra con la resistencia de los sicarios de El Mencho, dando lugar a balaceras sangrientas que suelen acabar con la muerte de los criminales, pero también de los habitantes. Es así que las masacres se encuentran a la orden del día, incluso en zonas alejadas, otrora tranquilas y exentas de este tipo de criminalidad. En marzo de 2018 se llevó a cabo uno de los asesinatos que más impactó a la sociedad mexicana, y aquel crimen estuvo directamente ligado a esta guerra entre Nueva Plaza y el CJNG. En aquellas fechas, 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, se encontraban en Tonalá realizando un pequeño rodaje. El problema es que la locación elegida había sido utilizada en el pasado por sicarios de Nueva Plaza. Es por eso que cuando se retiraron, fueron interceptados por pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los confundieron con operadores o aliados de sus enemigos.
Los jóvenes fueron trasladados a un rancho alejado, donde luego de brutales tormentos se los ejecutó a sangre fría. En las versiones más grotescas se hablaba de que los cuerpos habían sido disueltos en ácido para dificultar su hallazgo y reconocimiento. Se trata de una técnica infame, pero para nada extraña dentro del accionar narco. El desprecio por la vida ajena es total. A continuación veremos algunas de las multitudinarias protestas estudiantiles que se desataron. ¡Se siente! ¡El cine está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El cine está presente! ¡Cine sí! ¡Muerte no! ¡Cine sí! ¡Muerte no! La desaparición de los 3 estudiantes encendió todas las alarmas dentro y fuera de México. Su caso se hizo bandera para representar a los cientos de miles de personas que nunca regresaron a casa debido a la violencia narco. En simultáneo a las marchas y reclamos por la eliminación de los 3 jóvenes inocentes, se desató una ola de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Solo durante julio de 2018 se registraron 13 homicidios con armas de fuego, relacionados de forma directa a la guerra entre Nueva Plaza y las 4 letras. Todo indica que el cártel Nueva Plaza no tiene la suficiente sofisticación para producir droga ni para dedicarse al tráfico internacional. Es a grandes rasgos una pandilla local que se enfoca en el cobro por seguridad, en el manejo de rutas de traslado de drogas y en el sicariato por encargo. Las autoridades indican que los operadores de este frente no poseen el mismo arsenal militarizado que utilizan los sicarios del CJNG. Sin embargo, se han registrado balaceras brutales con fusiles de asalto, ametralladoras y otras plataformas de alto calibre. Puede que las estimaciones oficiales sean excesivamente entusiastas y algo desactualizadas. Algunos medios de comunicación han sugerido que dentro de las filas de esta organización hay una gran cantidad de integrantes colombianos que conforman un nexo entre las organizaciones cafeteras y México. De acuerdo con esta teoría, el cártel Nueva Plaza sería financiado por frentes criminales de mayor importancia que buscan dominar las preciadas rutas de trasiego ubicadas en suelo azteca. Para ello utilizan a estos traidores al CJNG como fuerza de choque internacional. Otra hipótesis muy difundida relaciona a Nueva Plaza con el legendario Ismael El Mayo Zambada, referente principal del cártel de Sinaloa. Según estas versiones, el dinero y las armas de estos rebeldes de Jalisco serían proporcionados por un benefactor sinaloense que busca destruir a los hombres del Mencho. Más allá de lo que elijamos creer, lo cierto es que este grupo, nacido en 2017, no ha llegado al mismo nivel operativo que sus enemigos, pero aún así ha logrado causar estragos en Jalisco. ¿Cómo puede ser que estos frentes luchen en las calles sin ninguna resistencia de las autoridades? La respuesta parece estar en el entrenamiento de sus operadores, muchos de los cuales comenzaron dentro del cuerpo militar y policial. Se presume que los sicarios que integran ambas organizaciones tienen una formación de élite en el manejo de armas y tácticas de combate. El exgobernador Aristóteles Sandoval reconoció que los grupos criminales y particularmente el CJNG incluyen a gente experta en guerrilla y contrainsurgencia provenientes de Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Por otra parte, Orlando Camacho, director general de México SOS, declaró: el gobierno local ha privilegiado su imagen, desestimado los números de violencia, la percepción de inseguridad en el día a día y sus intervenciones contra la delincuencia han sido tardías y opacas. El cártel Nueva Plaza continúa operando en la actualidad bajo el mando de el M. Menor Mowgli. Reportes policiales señalan que tiene presencia en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque.
También afirman que los miembros de dicho cártel viven en algunas de las zonas residenciales más exclusivas de Guadalajara. En cuanto a el 85, su segunda captura ocurrió el 4 de septiembre de 2022 en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco. Se presume que se encontraba vacacionando en dicho sitio cuando fue detenido tras un operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional. Sin posibilidad de ofrecer resistencia, fue escoltado rápidamente hacia un destacamento local y luego hacia una base militar. Al momento de edición de este video, su proceso judicial está en pleno desarrollo. En el mes de septiembre de 2023, un juez federal frenó su extradición a Estados Unidos, evitando que se enfrentase a la justicia norteamericana, con la cual tiene varias cuentas pendientes. Es por ello que el 85 tendrá que permanecer recluido al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el municipio de Almoloya de Juárez. La caída de este líder y de otros referentes de Nueva Plaza puede ser un signo de debilitación. Sin embargo, los sicarios de esta organización continúan luchando en las calles del país. La guerra entre esta escisión rebelde y los hombres del Mencho ha dejado un tendal de muerte en el estado de Jalisco. Por lo general se trata de gente inocente que se encontraba en el lugar y el momento equivocados. No importó si eran estudiantes, comerciantes o incluso niños. Todos fueron víctimas del fuego cruzado narco que desde hace años riega de sangre las calles. Por el momento, las autoridades se ven totalmente sobrepasadas y sus intentos por desarticular a ambos frentes han dado resultados marginales. La guerra contra el narcotráfico en México se cobra vidas todos los días, tanto en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales, como en los asesinatos en venganza que son moneda corriente. Además, los despiadados cárteles de la droga no necesitan de un gran motivo para actuar, y hay varios ejemplos que lo demuestran. En esta ocasión, presentaremos los casos de 3 personas que cometieron el terrible error de insultar a uno de los capos narcos más poderosos del planeta. Hablamos de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. No importa si se trata de un miembro de organizaciones rivales, un policía o un youtuber. Si alguien se mete con el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, el destino será el mismo. Así es como encontraron la muerte quienes osaron desafiarlo. Antes de conocer a la primera víctima, debemos entender a qué se estaban enfrentando estas personas. El cártel Jalisco Nueva Generación es conocido por su agresivo uso de la violencia y sus campañas de publicidad en las redes. En la actualidad es una de las organizaciones criminales más importantes y poderosas de México, y todo indica que continúa en expansión. Su poderío es tal que cualquiera que esté distraído puede llegar a confundirlos con una fuerza militar oficial. Este grupo criminal surgió como resultado de una serie de muertes, capturas y luchas entre asociaciones más antiguas, en particular del llamado Cártel del Milenio, que se fracturó y comenzó a luchar por el control del tráfico de drogas en Jalisco. Una de las facciones la encabezó Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien terminó por convertirse en el líder y fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este personaje, originario de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, había pasado varios años de su juventud en Estados Unidos hasta que fue condenado a 3 años de prisión en California por conspiración para distribuir heroína. A finales de los 90 quedó en libertad y decidió volver a México, donde se desempeñó como agente de policía en Jalisco. Sin embargo, finalmente abandonó las fuerzas de seguridad para continuar con sus actividades en el narcotráfico. De a poco, empezó a hacerse un nombre. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre 10 toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. Actualmente es uno de los criminales más temidos y más buscados. Y mantiene su reputación tomando venganza ante cualquiera que se atreva a desafiarlo.
Una de las personas que cometió el grave error de insultar a El Mencho fue un youtuber de apenas 17 años, conocido como El Pirata de Culiacán. Juan Luis Lagunas Rosales dio inicio a su carrera en las redes sociales casi sin darse cuenta. El mundo viral lo adoptó el día en que unos supuestos amigos lo filmaron rompiéndose la frente contra el piso, ya que su estado de ebriedad le impidió utilizar las manos para amortiguar el golpe. Hasta ese momento todavía era un joven bajito, de escasos recursos, que se había desplazado a la cuna del narcotráfico mexicano en Culiacán, Sinaloa, para buscar una vida mejor. De un momento a otro se encontró con muchos dólares, pistolas de oro, silicona y alcohol en exceso. Por eso también comprendió desde aquel fulminante desmayo que podía conseguir una vida mejor haciendo el papel del joven borracho que bebía de más y era aplaudido. No obstante, el pirata de Culiacán no logró sacar el suficiente provecho a aquella inesperada fama que le había dado el show de bufón. A pesar de su título de youtuber, el joven no tenía ningún canal propio en la plataforma, y mucho menos una cuenta verificada en las redes sociales. Por el contrario, cualquiera que se lo encontraba en una fiesta podía grabarlo, publicar el video y ganar miles de reproducciones. En muchas oportunidades solo se dedicaba a beber lo que le ofrecían y hablar sin reparo sobre cualquier cosa, sin prestar atención a sus palabras. Aquí ando chingándome un borrito a la verga y pura chingadera. Por eso tampoco fue consciente el día en que lo filmaron insultando al narco más buscado en México, Nemesio Oseguera Cervantes. Papas, yo también puedo a traer lo que sea a la verga. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Así nomás quedó. Era una frase que solía repetir el pirata de Culiacán en sus videos. Y precisamente así había quedado grabado el desafío al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo un puñado de días más tarde, el bar Mentados Cántaros en Zapopan, Jalisco, fue el último lugar en el que Lagunas Rosales fue visto con vida. Un informe de la Fiscalía Estatal explicó que alrededor de las 23 horas del 18 de diciembre de 2017, unos hombres armados irrumpieron a balazos en el local de música norteña y se enfrentaron directamente con el joven, a quien asesinaron brutalmente. En su camino también se llevaron por delante la vida de un empleado de 25 años que fue herido y estuvo agonizando hasta fallecer. El brutal asesinato conmocionó a la sociedad que se había acostumbrado a reír con cada escena del personaje ebrio que pronunciaba frases pegadizas. Luego de su muerte, muchos se preguntaron quién había matado al pirata. No obstante, en un país donde la mayoría de los delitos no se denuncia, era poco probable que alguien se atreviera a señalar a los culpables. Por supuesto, todos sabían quién estaba detrás del asesinato, pero nadie quiso arriesgarse a un final como el del youtuber. De hecho, nadie era tan cercano al pirata como para quedar implicado en lo ocurrido. A quien que se había metido con alguien, yo no sabía nada de él porque como yo les he dicho, nada más lo conocía él 2 veces y hasta ahí. Y el cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales esperó más de 24 horas sobre la fría mesa del forense solo. Incluso, ninguna persona había reclamado su cuerpo hasta 3 días después de su muerte. Desde entonces, este personaje se convirtió en otra triste página de la historia criminal mexicana, y como muchos otros, fue inspiración para un narco corrido que reza. La muerte era solo un peaje. Aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Tiempo después, la muerte del joven se le atribuyó a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. Este era el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaquepaque y Zapopan. Y habría dado la orden de dar el golpe para demostrar que nadie podía burlarse de El Mencho sin recibir su merecido. Lo paradójico de esto fue que Ruiz Velasco era conocido como el narco youtuber del cártel Jalisco Nueva Generación, ya que se había hecho viral a partir de videos donde encabezaba desfiles navideños en las calles de Jalisco, donde el grupo criminal repartía dulces y juguetes a los niños. Increíblemente fue una suerte de ajuste de cuentas entre youtubers. La diferencia con el pirata de Culiacán es que la mayoría del contenido del R estaba manchado de sangre y crimen.
Luego del asesinato del joven, Ruiz Velasco fue ganándose un lugar cada vez más importante en la organización criminal, ascendiendo a líder regional e incluso apareciendo como uno de los posibles sucesores de El Mencho. Es momento de avanzar y nuestro siguiente caso nos lleva a una víctima muy diferente. Si bien la impunidad parece algo fácil de obtener cuando el blanco es un joven solitario y con problemas de alcohol, ¿qué pasaría si del otro lado del gatillo se encuentra un oficial de la ley? En septiembre de 2019, una vez más el narcotráfico en México arremetió con una espiral de violencia. Y en esta ocasión fue mediante el secuestro del inspector de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Antonio Archi Llama. Con arma de fuego en mano, el efectivo de las fuerzas de seguridad había grabado un video en el que informaba que por órdenes directas del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, y del gobernador Carlos Joaquín González, iba a acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación para luego terminar con el cártel Los Rojos. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Archi Llama. Pertenezco a la Policía Estatal. Mi grado es inspector. Estamos al mando del comandante Aquiles y del comandante Capella. Tenemos órdenes directas de acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Me encuentro aquí por haber detenido a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa misma noche, los familiares del inspector Archi Llama reportaron su desaparición, por lo que la Fiscalía de Quintana Roo comenzó con las labores de búsqueda. 4 días después de haberse dado a conocer sus declaraciones mediante el video, el cuerpo de Archi Llama fue hallado sin vida en una calle ubicada en el municipio de Benito Juárez, muy cerca del centro de Cancún, una de las zonas turísticas más importantes del país. Había sido decapitado y el cadáver mostraba inconfundibles signos de tortura. No había dudas de que detrás del crimen se encontraban los sanguinarios miembros del narcotráfico, quienes habían dejado los restos del hombre envueltos en una sábana y su cabeza en una bolsa negra. Como si fuera poco, horas más tarde, en las redes sociales del propio policía fueron publicadas 2 fotografías donde ya se lo podía ver asesinado, con las manos atadas en la espalda y sus ojos y boca tapados con cinta. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se expresó públicamente para condenar lo sucedido y aseguró que se combatiría enérgicamente la violencia y la pérdida de vidas humanas en el estado. Además, redoblarían los esfuerzos, recursos y la convicción de mantener el combate contra estos grupos armados. A partir de este caso, las autoridades también hicieron públicas algunas acusaciones sobre la relación de los narcos y los gobernantes. Aseguraron que en muchas administraciones no solo hubo favores desde la política, sino alianzas entre políticos y delincuentes para conformar un juego perverso, donde los criminales desestabilizan al gobierno. En la anterior administración, el oficial José Antonio Archi Llama realizaba las labores de chofer de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo. Nuestro compañero contaba con 6 propiedades cuya titularidad real eran del exgobernador del estado. El video, que a todas luces fue obligado a grabar previo a su muerte, contiene mensajes que se envían entre grupos delictivos, endosándoles a sus contrincantes la responsabilidad del homicidio. De esa manera, la muerte del inspector Archi Llama motivó un trabajo a fondo de las autoridades que llevó al arresto de uno de los más grandes aliados de El Mencho. Se trata de un sujeto que era conocido como El Chicken, presunto asesor de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o El 90, y segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Finalmente, el cuerpo de José Antonio Archi Llama fue incinerado y después velado por sus familiares. Una gran concurrencia de las fuerzas policiales que prometieron hacer frente al crimen organizado. De todas maneras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el ejército mexicano, la lucha contra el narco parece estar muy lejos de terminar. Y desafiar al cártel Jalisco Nueva Generación continúa teniendo consecuencias. Así llegamos a nuestro tercer y último caso de hoy. Durante los primeros días de diciembre de 2021, el municipio de Celaya se convirtió en uno de los puntos más calientes de Guanajuato.
Las ejecuciones se hacen protagonistas y las autoridades apuntan a la guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Fusilamientos en las calles y masacres en algunas viviendas son las postales con las que se encuentran los operativos policiales. Pero uno de los casos es especial y está marcado por la venganza. La madrugada del 1 de diciembre, la localidad de San Miguel Octopán, en Celaya, fue testigo de un nuevo ajuste de cuentas por supuestas amenazas contra el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Un comando armado irrumpió en un domicilio de la calle privada Margarita, en busca del sujeto que se había animado a desafiar al temido narco. Se trataba de Víctor Manuel Elizondo Martínez, a quienes los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación acusaron de ser el responsable del mensaje donde un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto decían que el día que le rompan su puta madre a ese güey del Mencho, se acabó el puto cartel Nueva Generación. A la verga putos, porque cargan puro pinche chaquetero, puro perro corriente. Esas palabras fueron la sentencia de muerte para quien fue identificado como presunto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima. El ataque en represalia comenzó con un grupo de narcos armados y equipados con chalecos que llevaban la insignia de 4 letras del cártel. Estos entraron al domicilio de la víctima luego de detonar la puerta, y en pocos segundos ya se los podía ver arrastrando a un hombre semidesnudo que rogaba por su vida. En el siguiente archivo se pueden ver los últimos segundos de Elizondo Martínez, quien se atrevió a amenazar a El Mencho. ¡Compa, están equivocados! ¡Compa, no! ¡No, primo! Este es un hijo de su puta madre que hizo el video ofendiendo a mi papá Mencho, la vez. ¡No, compa! Arrástrate, perro. Se escucha por parte de los sicarios mientras uno de ellos le comunica que se ha ganado su destino por haber ofendido a su papá Mencho. Elizondo Martínez se muestra desesperado y grita: no, compa, están equivocados, yo no fui. El ida y vuelta entre los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y el hombre en el piso dura apenas unos segundos. Y a pesar de jurar que no tiene nada que ver con las amenazas, el sonido de disparos no se hace esperar. Esto es por ofender a mi papá Mencho, hijo de... El sujeto es acribillado en el lugar y el mensaje vuelve a ser claro. La persona tan valiente o tan tonta como para atreverse a insultar a El Mencho o su cártel Jalisco Nueva Generación deberá hacer frente a las consecuencias. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.